La pregunta es si se vale tener miedo o no se vale tener miedo en este tipo de situaciones. Por el miedo muchas cosas se han conseguido. Leía que gracias al miedo el ser humano, alguna vez que se sintió perseguido por el tigre o por el león, llegó rápidamente, se trepó a un árbol y se dio cuenta que podía saltar, que podía erguirse, que gracias a ese miedo pudo ver unos frutos que los agarró. Se dice que gracias al miedo muchas veces nos preparamos ante la exposición de un tema, ante lo inesperado. Se dice que gracias al miedo es que algunos posiblemente se preparan en su defensa personal y ante un atraco no se dejan atracar. Se dice que gracias al miedo podemos muchas veces lograr cosas que si conscientemente lo preparamos, salimos adelante. Este es uno de los videos que definitivamente para mí han sido más difíciles de grabar, porque generalmente suelo grabar cosas que conozco. Conozco de neuromarketing, neuroventa, neurocomunicación, conozco algunas cositas, pero yo no conozco acerca de lo que está en este momento pasando con esta pandemia. Creo que la pandemia o el coronavirus llegó a enseñarnos muchas cosas, o llegó a descuadernarnos muchas cosas, o llegó a alterarnos la zona de confort a muchos de nosotros. Hoy voy a ser humano, no es que en las otras oportunidades no sea humano. Posiblemente es que en las otras oportunidades hablamos siempre de trabajo, siempre de comunicación, siempre de tips. Pero quise hacer este video, ¿sabe para qué? Para contarle que yo tengo miedo y que se vale la pena tener miedo. Posiblemente si me estás escuchando, si alguna vez has escuchado algún mensaje mío, yo solamente te quiero decir que se vale la pena tener miedo. Yo te voy a confesar algo. Hace muchísimo tiempo, es más, creo que la primera vez, que yo me levanto con mucho miedo. Mira, la rutina, y creo que a muchos nos ha cambiado en el último mes. Nos ha cambiado totalmente. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Antes para mí levantarme simplemente era escuchar el sonido del celular, pararme, desactivarlo, meterme al baño y listo, empieza el día. Pero hoy en día yo empiezo mi rutina con miedos, con miedos. Hace mucho tiempo escuchaba o leía un libro de Marcy Shimoff que habla de felicidad y decía que nosotros los seres humanos tenemos aproximadamente casi 80.000 pensamientos al día y que la mayoría de ellos son negativos. Claro, porque tú vas a retirar y apenas retiras de un cajero tu dinero, tú lo primero que piensas, me van a robar. Porque muchas veces el jefe te hace 5 o 6 llamadas y dirá, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? O porque muchas veces posiblemente te están llamando de la guardería de tu hija, de tu hijo, y lo primero que dices es 3, 4 llamadas perdidas. ¿Qué pasaría? Porque si el ser humano nos mantenemos con miedo y nos mantenemos muchas veces pensando que puede pasar lo peor. Yo me levanto con muchos miedos. Cuando suena ese celular, me paro de mi cama, voy y lo desactivo y miro las notificaciones de WhatsApp. Y uno de los primeros miedos que yo tengo es que mis seres queridos, los seres que yo amo, mis seres más cercanos, no haya una notificación que diga fulanito le dio el coronavirus o este se murió y que yo no pueda hacer nada. Yo no pueda salir ni siquiera de mi casa a solucionar nada. Esos son mis miedos de la mañana. Mis miedos de la mañana es que posiblemente hace tanto tiempo tuve la oportunidad de besar, de abrazar, de decirle a mis seres queridos que los quería mucho, que no sé si esa fue la última vez o si la vida me va a dar la oportunidad de hacerlo. Ahora te estarás diciendo, pues hágalo ya. Sí, el miedo nos lleva a que hagamos muchas cosas. El miedo, el miedo es normal. Me da miedo ver la cuenta de ahorros, porque todos los días digo, bueno, ¿esto hasta cuándo va? ¿Hasta cuándo va a servir el ahorro? Me da mucho miedo cuando posiblemente me llaman algunos colegas, algunos compañeros y me dicen, perdí el trabajo, no estoy vendiendo, la empresa se está quebrando, no tengo cómo sostenerla. A mí eso me da miedo, porque son personas que posiblemente no se sabe qué van a hacer en un futuro. Me da miedo cuando miro las noticias, porque es como que estuviéramos viendo una competición. ¿Qué país pone más muertos? ¿Dónde se contagian más?
Me da miedo ver las noticias porque muchas veces es la cantidad de personas que posiblemente no les llega un subsidio, una ayuda. Porque quién sabe quién se la robó, quién sabe por qué no llegó. No es esto de tintes políticos, pero eso me da miedo. Me da miedo porque yo sé que esto va a pasar alguna vez, pero cuando esto pase, ¿qué va a pasar? Robos, muertes, tristeza, atracos, pérdidas de empleo, la economía. Me da miedo. Y posiblemente usted me estará diciendo, a Gustavo, no le dé miedo, compre un perro. Si en eso fuera, créame que yo hubiera recogido todos los perros de acá, de Bogotá, donde vivo. El miedo es natural. El miedo muchas veces nos paraliza. En otras nos invita a actuar. Pero hay cosas que, por más que tú actúes, tú no vas a lograr solucionar nada. Hay personas que no podemos salvar. Hay personas que no podemos hacer nada porque van a morir. Y posiblemente muchas de esas personas son esas que hace un mes estábamos abrazando, besando, diciéndoles que los queremos y que simplemente nos van a decir, murieron. Gustavo, ¿y entonces este video qué objetivo tiene? Ninguno. Quería compartirles desde mi humanidad que me da miedo, que tengo miedo y que espero que este miedo todos los días me lleve a que me pueda montar en ese árbol para descubrir que puedo saltar. Que ese miedo me lleve a mirar en las hojas, en los copos de los árboles que hay alimento. Que esto me lleve a que pueda indudablemente tomar acción sobre muchas cosas. O sea, que si vos tenés miedo, no te dé miedo. Es normal. Tener miedo es normal. Estar paralizados, para algunos puede ser normal. Y que ese miedo nos lleve a hacer algunas cosas, también es muy chévere. Ayudemos a los que tienen miedo. Aquel que tiene miedo posiblemente lo único que está necesitando es que le podamos inicialmente escucharlo. Que se desahogue, que nos cuente. Porque todos tenemos un miedo. Yo no sé quiénes estarán felices, contentos, completamente satisfechos de lo que está pasando. Ni quisiera entrar en esa discusión. Pero sé que parte del planeta tenemos miedo. Tenemos miedo de lo que puede pasar. Tenemos miedo de estar encerrados en una casa 86.400 segundos del día, descubriéndonos a nosotros mismos, descubriendo quién es mi esposa, quiénes son nuestros hijos, cómo realmente convivimos, descubriendo qué cantidad de paciencia tenemos, descubriendo cómo podemos callar o qué palabras debemos hablar. Yo tengo miedo. Lo único que a mí me sirve muchas veces en este miedo es aquietar un poco mis pensamientos, es saber muy bien cuál es el paso siguiente y es saber, como dicen los expertos, que toda crisis tiene un principio, tiene un final y que hay un efecto post. Prepararnos, saber qué puede pasar y que ese miedo nos lleve a tomar las mejores decisiones. Escuchaba a mi mamá muchas ocasiones, lástima que no volvió a cantar el disco. Me gustaba mucho y hoy lo aplico en este miedo, en esta pandemia. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Tarará. Escúchalo, es bonito. A mí me sirve mucho para regocijar el alma y para actuar con mi miedo. De lo único que puedo estar seguro es que yo voy a seguir actuando con miedo, porque no estoy valiente, estoy miedoso. Muchachos, se vale la pena tener miedo. Yo tengo miedo. ¿Ustedes tienen miedo? Ayudémonos si tenemos miedo. ¿Cómo? No sé, pero algo podemos hacer. Cuídense. Un desahogo del alma con todos mis amigos. Chao, chao.